Hola, mi nombre es Georgette Aguilar Ramón. En esta presentación les voy a explicar el caso clínico 9.2 que se trata sobre la hipermovilidad. Pero antes de entrar al tema debemos de saber qué es la hipermovilidad. La hipermovilidad o hiperlaxitud articular se refiere al aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones. Ahora sí podemos iniciar con el caso clínico. Bueno, una enfermera de 27 años de edad sufrió una rotura de grado 2 del ligamento cruzado anterior derecho. Está confirmado con una resonancia magnética, mientras transfería a un paciente hace 4 meses. A ella le gustaría evitar la cirugía. Su rodilla se está inflamando intermitentemente y ha tenido un incidente de hiperextensión desde el inicio original. Bueno, en la imagen podemos observar el grado que tuvo esta paciente, que es de grado 2, donde hubo una elongación, una distensión y rotura parcial de las fibras de este ligamento. Por ende, la rodilla va a estar inflamada, porque el daño a cualquier parte de la rodilla va a generar que el líquido excedente de las articulaciones se acumule. Una de las lesiones que pueden provocar acumulación de líquido dentro y alrededor de la articulación es la que estamos viendo en este momento. Bueno, también la rodilla va a presentar hiperextensión del ligamento cruzado anterior. En este caso va a ser el derecho. Ahora vamos a estudiar el estado funcional y objetivos. La paciente tiene dificultades para ayudar a los pacientes durante los traslados. Sus objetivos son trabajar de manera segura sin tener miedo de que su rodilla ceda. Ella quiere volver a correr y evitar la cirugía. En el artículo mencionaba que le hicieron un estudio, en este caso es la escala funcional, y como resultado tuvo 45/80. Esto es una escala que se le hace para la extremidad inferior y se le hace para ver el problema del miembro inferior. Son diversas preguntas, 20 preguntas, y sobre ello se pregunta si hay extrema dificultad, bastante dificultad, una dificultad moderada, un poco de dificultad o no hay dificultad. Sobre esto se va a evaluar, y si la paciente tiene un resultado de 80, pues es que está bien, pero sobre el 80 se va a calificar. Bueno, seguimos. Bueno, quejas y subjetivas. La gravedad. Bueno, ella va a informar o informa dolor de rodilla anterior y medial derecha. Va a presentar de 3 a 6/10 en la escala visual analógica del dolor. También va a tener inflamación intermitente al estar de pie o caminar durante largos periodos. También puede ser al subir escaleras o cambiar de dirección. Y va a tener una sensación de inestabilidad con movimientos rápidos o giros. Bueno, en la escala visual analógica del dolor va a medir la intensidad del dolor que describe el paciente. Como podemos observar en la imagen superior, el dolor leve va a tener una puntuación, un resultado menor de 3. Dolor moderado
va a ser de 4 a 7 y un dolor severo va a ser igual o mayor a 8. Bueno, en la irritabilidad, el dolor mejora con la disminución de la carga. El dolor es de 1 a 10 en los días libres de trabajo. Aumenta a 4/10 cuando hay una inflamación. Su dolor se va a aumentar más de 6/10 con una mayor actividad y actividades funcionales. Como mencionaba, especialmente al cambiar de dirección, cuando está distraída y no piensa en tener cuidado y se mueve rápidamente, los niveles de dolor van a disminuir casi inmediatamente después del movimiento que lo provoca. Después tenemos la naturaleza. Pero antes de eso tenemos la imagen de la rodilla, cómo está una articulación estable y cómo se encuentra una articulación inestable. Bueno, va a estar inestable porque para asegurar la articulación de la rodilla en situaciones de flexión está este ligamento, y en rotaciones internas y externas son imitadas por el ligamento cruzado. Entonces la paciente va a tener esta sensación de inestabilidad. Bueno, el escenario pues va a ser crónico. Como observamos en la imagen, la historia de derrame y la sensación del paciente de que la rodilla va a ceder, esto pues no va a ser real. Indica la necesidad de evaluar la inestabilidad y detectar el potencial para responder el tratamiento conservador. Bueno, los niveles de dolor bajo a moderado y la irritabilidad baja va a favorecer realizar pruebas funcionales. Siempre que el dolor, se puede suspender o ajustar si el dolor aumenta a más de 3 en la escala visual analógica del dolor. También se debe tener en cuenta o debe monitorearse durante y después de las pruebas y el tratamiento. Si aumenta el derrame, se debe ajustar la intensidad del ejercicio. También tenemos que tener en cuenta la capacidad del paciente para mantener el eje centralizado de movimiento. Debe ser cuidadosamente monitoreado. Hay que tener en cuenta esta parte. Bueno, de ahí tenemos los objetivos. La primera es postura y alineación. La paciente va a presentar una ligera torsión tibial y genuvarum. Bueno, a pesar de esto, el paciente se va a parar, va a estar en bipedestación, pero la mayor carga, el mayor peso va a estar sobre su pierna izquierda, o sea, la que no está lesionada. Va a soportar el 75% de su peso y lo restante, que sería 25% de peso, en la pierna izquierda, y por ende pues la pelvis va a estar girada. Bueno, el segundo punto es medida de circunferencia. En la medida de circunferencia no se observará derrame importante y la medición circunferencial alrededor de la articulación de la rodilla va a ser igual. Las dos van a estar igual, no va a haber diferencia, pero va a haber atrofia moderada de los cuádriceps con una diferencia de 1 centímetro en comparación con la otra extremidad, que la que no está lesionada, en este caso es la izquierda, cuando se mide 5 centímetros por encima de la articulación de la rodilla.
De ahí tenemos el rango de movimiento y longitud muscular. El paciente tiene un rango completo de movimientos. Como sabemos, la extensión normal es de 5 a 10 grados y la flexión de 140 grados. Y aquí nuestro paciente tiene 5 grados de hiperextensión y 130 grados de flexión de rodilla. Se encuentra dentro del parámetro normal. También menciona el función muscular. Puede activar el cuádriceps derecho en el rango terminal, pero no puede mantener la extensión durante más de 5 segundos contra la gravedad. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que 30 grados de extensión presenta 40% menos de fuerza de los cuádriceps. En 45 grados de extensión va a tener 35% menos de fuerza, y en una posición de 60 grados de extensión va a presentar 15% menos de fuerza. La fuerza en los isquiotibiales es relativamente equivalente a la con disminución en la derecha. Con respecto al punto 2 de medida de circunferencia, vamos a tener una atrofia moderada de los cuádriceps, como mencionaba, pero del lado afectado. ¿Por qué? Porque no va a haber ese apoyo total de la pierna lesionada y por ende va a haber esa atrofia de esa extremidad. De ahí tenemos las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales que le hicieron a la paciente fue las pruebas de Lachman y del cajón anterior. Estas pruebas dieron positivas. La prueba de Lachman dice que esta prueba va a medir es una prueba para el ligamento cruzado anterior, la rotura del ligamento cruzado anterior, y es una prueba muy sensible para este ligamento. Se va a efectuar con el paciente en decúbito dorsal y la rodilla flexionada a 20 grados, estabilizando el fémur distal con una mano y tirando hacia adelante de la tibia proximal con la otra. En caso de no existir lesión, se nota una traslación de la tibia. La otra prueba que se llevó a cabo fue la prueba de cajón anterior, y es una prueba para la inestabilidad del ligamento cruzado anterior. Esta prueba se va a llevar a cabo con el paciente en decúbito supino y la rodilla flexionada a 90 grados. La cadera flexionada casi a 45 grados, se retiene el pie sentándose sobre él o el examinador coloca las manos alrededor de la tibia proximal y la tibia se jala hacia adelante. En caso de existir lesión, se nota una traslación hacia adelante de la tibia sobre el fémur. La siguiente prueba fue una maniobra de Slocum. Es una prueba que sirve para demostrar la inestabilidad del ligamento cruzado anterior. Esta prueba se realiza con un paciente igual en decúbito lateral. Voy a ver. Sí, aquí está la imagen. En decúbito, como mencionaba, lateral opuesto al miembro por el examinador y la rodilla en flexión de 90 grados. Una mano va a estar fija en la epífisis distal del fémur, mientras la otra toma la parte de la tibia. Con el pulgar se desplaza suavemente hacia adelante. En caso de presentar un resalto o presencia de dolor,
la maniobra se considera positiva. También se llevaron a cabo pruebas de laxitud en varo y valgo y dieron negativas, igual que la prueba de pandeo posterior que dio pues negativa. De ahí tenemos la prueba de McMurray que nuestra paciente dio negativo, igual que las pruebas de Apley. En las pruebas de McMurray el paciente va a estar en el cúbito dorsal con la cadera y la rodilla flexionada. Se va a sujetar la rodilla con una mano y el pie con la otra mano y se hace rotación interna o externa y posteriormente se hace extensión hasta 90 grados. En rotación interna con una extensión lenta de la rodilla para el menisco medial y va a recibir el nombre del signo de Fouch. Y las pruebas o el test de Apley pues es una prueba de tracción de presión. El paciente va a estar en el cúbito ventral y la rodilla en flexión de 90 grados. Se va a fijar el muslo con la pierna del fisioterapeuta y se realiza rotación, primero traccionando la articulación y después presionándola. El dolor a la tracción indica alteración de la cápsula y sus ligamentos. A la presión y rotación interna indica lesión del menisco lateral y la presión y rotación externa lesión del menisco medial. Bueno, después mencionan las pruebas, palpación y también menciona juego conjunto. Vamos a observar la rótula. La movilidad de la rótula está dentro de los límites normales y es igual al lado izquierdo. Siempre se debe de evaluar las dos piernas, en este caso porque estamos hablando de la rodilla, de los miembros inferiores. Nunca se debe evaluar nada más la afectada, sino siempre deben de ser ambas. Y el dolor, dice que va a ser sin dolor a la palpación de la línea articular, el retináculo de la rótula o la región paripatelar. Otro punto importante es el análisis de la marcha y movimientos funcionales. La marcha es ligeramente asimétrica, con un tiempo de postura disminuido a la derecha. Bueno, otro punto importante, va a tener dificultad para mantener el equilibrio de una pierna a la derecha durante más de 10 segundos. También solo va a ser capaz de realizar 4 repeticiones antes de que el dolor continúe y va a ser de 5 sobre 10 en la escala de EVA, escala visual analógica del dolor. Y debemos de tener en cuenta algo importante, que las subidas y bajadas fueron dolorosas en la pierna derecha, con cierta inestabilidad subjetiva. Hubo un valgo dinámico y compensaciones de rotación pélvica. Bueno, otro punto importante son las sentadillas isométricas de una pierna. Menciona que a 45 grados solo puede realizar 6 segundos en la pierna derecha, secundaria a fatiga y pérdida de control, 35 segundos a la pierna izquierda. ¿Por qué? Porque la pierna derecha pues es la que está lesionada y por ende pues no va a tener tanta resistencia en esta pierna, como a diferencia de la pierna izquierda, que aguantó 35 segundos. Bueno, aquí observamos los estudios que le hicieron a la paciente la resonancia magnética
Y en la parte de la imagen de abajo podemos observar el ligamento el ligamento cruzado anterior, donde podemos ver cuando es parcial y cuando es completa. También debemos de tener en cuenta la evaluación. Es un diagnóstico, en el diagnóstico médico, el esguince del ligamento cruzado anterior del grado 2 y la inestabilidad de la rodilla. Debemos tener en cuenta la historia del paciente cuando hay quejas subjetivas y los hallazgos objetivos son consistentes, y vamos a tener como resultado lo mencionado, un esguince del ligamento cruzado anterior. El segundo punto es un diagnóstico de fisioterapia, inestabilidad anterior lateral y alteración en la coordinación del movimiento, que va a ser la hipermovilidad. Las discapacidades contribuyentes, va a haber pérdida significativa de la fuerza muscular, en ese caso en los cuádriceps isquiotibiales, y ligeros déficits de la fuerza de aducción de la cadera derecha. También va a haber, como vemos aquí, dolor, coordinación muscular, neuromuscular, y déficit propioceptivo. Especialmente con movimientos de rotación se va a presentar el dolor y el déficit propioceptivo. También va a haber compensaciones en la marcha y patrones compensatorios. ¿Por qué? Pues va a ser por lo mismo, porque no va a haber un buen apoyo sobre la pierna afectada. Debemos de tener muy en cuenta las implicaciones para las elecciones del ejercicio. El uso de ejercicios de cadena cerrada para promover la entrada propioceptiva y el eje de movimiento, centralizando con fortalecimiento temprano en posiciones de doble pierna para sentadillas y equipo de peso de cadena cerrada. Son posibles cargas más altas de 90 a 45 grados, donde hay menos tensión en el ligamento cruzado anterior, y pues la paciente no va a sentir esa inestabilidad, ese dolor en su rodilla. Y podemos utilizar la retroalimentación sensorial, táctil, en este caso sería táctil, visual y del equilibrio. Y como últimos puntos tenemos las precauciones. Algo importante es evitar la rotación tibiofemoral cargada durante los movimientos funcionales y el ejercicio, como también un límite de las fuerzas de corte anterior de la tibia sobre el fémur, especialmente a tensión extrema, porque pues va a traer resultados no favorables. Monitorear las respuestas a la carga de peso en dolor y derrame, como también movimientos de progreso que requieren tiempo de respuesta y capacidad para aceptar el peso lentamente. Debemos tener en cuenta esto, ya que puede no traer resultados positivos, ¿no? Y el pronóstico, pues eso va a depender de cómo vaya evolucionando la paciente. Y eso sería todo.